¿Qué tal? Bien. Bueno, esta tarde estamos aquí. Bueno, hoy me toca a mí introducir la charla con Fran Bodicho, que es ¿A dónde va América Latina? Retorno de las derechas, crisis de los progresismos y emancipaciones en construcción. Así que, como para introducir el tema, pues yo voy a dar algunos lineamientos amplios, sin ninguna pretensión de generalizar, pero más bien contextualizar, ¿no? Y para que también Fran va a desarrollar posteriormente y a profundizar. Bueno, a ver, que el tema es muy amplio, ¿no? Derechas, crisis de los progresismos, emancipación en construcción. Pues bueno, partimos de una América Latina, ¿no?, aniquilada por finales de todo el siglo XX, por medidas neoliberales, ajustes fiscales, etcétera, ¿no? Y a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, pues tenemos el surgimiento de lo que podemos llamar progresismo. Si bien es un concepto muy amplio, ¿no?, porque incorpora tanto pues, experiencias tanto de movimientos sociales totalmente menos institucionalistas o más rupturistas, como también experiencias de gobierno, pero bueno, es más bien un concepto en el que se abarca o engloba un poco lo que a lo que nos referimos cuando decimos progresismo en América Latina, ¿no? Digamos que fue una tendencia, un denominador común que emergió en América Latina a principios de este siglo en que estamos, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues nada más algunas claves. Vamos a iniciar con, bueno, traigo a la palestra el tema de la importancia de las luchas indígenas a principios de este siglo, ¿no?, donde, bueno, al centro de la importancia de las luchas indígenas está la autonomía y la consulta previa, algo que fue, entre otras cosas, visibilizado por el Tratado de la OIT de 1989 y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, ¿no? Sí. La apelación de la ciudadanía étnica impulsada por los movimientos y las luchas indígenas, pues se fue convirtiendo poco a poco en una herramienta política que trasciende lo cultural, ¿no?, llevando a la reivindicación de la tierra y el territorio. Y bueno, en el marco de los gobiernos progresistas esto inicialmente fue una tensión que más adelante se resignificó como antagonismo, ¿no? Pero bueno, eso aparte de otras cuestiones. Entonces, los pueblos originarios y las luchas indígenas colocaron al centro del conflicto la cuestión de la autonomía y, de modo más generalizado, la defensa y la consulta previa que establecía el convenio de la OIT, ¿no?, antes dicho. Y la autonomía como clave de la movilización, tengo aquí apuntado 3 ejemplos distintos. Primero, la irrupción del neozapatismo, ¿no?, que además se posiciona como un movimiento antisistema, antiglobalización, antineoliberal, en 1994 con la Declaración de la Selva Lacandona. En segundo lugar, un movimiento más constituyente, o sea, dentro de las reglas de lo institucional o constituyente. Se ve en Bolivia a partir del 2006 con el Pacto de Unidad, y luego, aunque no en clave indígena, pero que también es una cuestión que es una reacción frente a esa autonomía, ¿no?, que como motor de las movilizaciones fue una cuestión clave para lo indígena, aunque esto no es clave indígena. Es el movimiento destituyente 2001-2002, o sea, como clave destituyente en Argentina, ¿no?, las movilizaciones, los levantamientos urbanos, etc. Pero de todo esto, de lo importante de la lucha indígena sobre el tema de la autonomía, también se viene una cuestión crucial que cambia esta lucha, y es el tema del extractivismo, ¿no?, que viene a amenazar directamente todos esos derechos inicialmente conseguidos y inicialmente defendidos también por los movimientos y los gobiernos progresistas.
Dentro de ese conflicto, un punto del punto de inflexión fue la consulta previa, libre e informada, lo vimos en Bolivia, e incluso es parte de los argumentos de movimientos sociales en Honduras, como el COPIN, que es parte de su defensa y sus argumentos, o el OFRANE, que es el movimiento de organizaciones de afrodescendientes del norte de Honduras. En ese sentido, ellos se hacen eco de ese derecho, pero ¿qué pasa? Que los gobiernos, y esto es lo mismo para gobiernos progresistas en Bolivia o para el gobierno de Honduras, totalmente lo contrario, es válido en tanto cuanto deslegitiman o niegan la posibilidad de esa consulta, ¿no? Escondiéndola o negándola, como lo hemos visto en ambos casos. Entonces, estos conflictos, estas crisis, traen también a los movimientos sociales el tema del cuestionamiento o la crítica a los modelos de desarrollo basado en el extractivismo. Hay quienes hablan de neoextractivismo, eso es para otro debate. Pero esto también ha traído como consecuencia pues, la ambientalización de las luchas, esto entre comillas, pero encontré el concepto y me gustó mucho, porque también lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Honduras, ¿no? Con el COPIN y el asesinato de Berta Cáceres, ¿no? Porque realmente se trata de movimientos sociales y de emancipaciones que defienden y ponen la defensa de la naturaleza al centro de sus luchas, ¿no? Incluso no solo cuestionando el sistema, sino cuestionando la instrumentalización de la naturaleza, ¿no? Frente a los modelos económicos. Y eso está pasando, y no solo en Honduras, también en Guatemala, sobre todo movimientos indígenas campesinos, y El Salvador, pero El Salvador es una excepción en tanto cuanto en marzo de este año, ¿no? Se ha prohibido la minería a cielo abierto y subterráneo, entonces digamos que eso es un punto de inflexión en esta parte del mundo. Entonces, en ese sentido, pues lo referente a la naturaleza tiene otra concepción y otra importancia dentro de las luchas emancipatorias, sobre todo desde los pueblos indígenas, ¿no? Otro tema que considero que vale la pena traer también a cuenta es el tema de lo geopolítico, ¿no? Los regionalismos y la reactualización de las dependencias frente a nuevos polos de hegemonía como lo es China para la región. China, sobre todo frente a los gobiernos progresistas, fue una alternativa, ¿no? A la hegemonía predominante de Estados Unidos, pero al final también en una situación de desigualdad que pues, ya tiene ciertas consecuencias, ¿no? El tema también de los regionalismos, que bueno, fue principalmente a través de la generación de posiciones antiimperialistas, ¿no? Promulgadas desde el ALBA, con la creación del ALBA y más desde el sur de América, posiblemente, pero que realmente no todo el potencial que se esperaba a sus inicios, en tanto cuanto, pues, si bien el ALBA, por ejemplo, vino a sustituir lo que en aquel momento se proponía el ALCA, el Tratado de Libre Comercio de las Américas, pues Estados Unidos, a pesar de eso, ha hecho tratados bilaterales con muchos países latinoamericanos, lo cual además pues propicia la competitividad entre ellos, ¿no? Competitividad en el sentido más neoliberal del término y que también tiene sus consecuencias regionales, ¿no? Y bueno, y frente a todo esto, otra cuestión clave para entender el momento de América Latina o hacia dónde va, es la resignificación dentro de todo este contexto de los populismos, ¿no? Que apunta, y digo esto sin el ánimo de generalizar, pero sí de dejarlo como una línea amplia para que discutamos después, como un modelo de subordinación de los actores sociales, entendidos como los movimientos sociales, las organizaciones indígenas, ¿no? Cancelando las diferencias incluso de las luchas de estos mismos movimientos, y
que pone en relieve las amenazas a las libertades políticas, la violencia penal básicamente, ¿no? Como podemos ver en Nicaragua, que lo tenía como ejemplo así muy claro. Y bueno, más por temas no como conclusión, pero por traer el ejemplo de Nicaragua, ¿no? Que el retorno del populismo y el final del ciclo progresista parece estar relacionados en América Latina. Y eso es como algunas líneas generales para que desarrollemos ahora la discusión y la charla con Frank. Bueno, lo que tenía previsto es más bien, bueno, primero buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación a los compas de Anticapitalistas. Un placer estar aquí con ustedes. Y la propuesta, más que todo, era hacer como un acercamiento también bastante general. De hecho, voy a retomar algunos temas que presentó Maureen, pero en base a imágenes. No es que ya me fui en el storytelling versión Bill Gates, Bill Clinton, no se preocupen. Pero a veces imágenes permiten, poner imágenes justamente sobre ideas, conceptos, movimientos. Si tengo una serie de imágenes, en realidad tal vez me voy a poner, es muy complicado si me pongo de pie acá. Aquí. No, porque lo quieren filmar. Lo que necesites. Tengo que hablar en el micrófono, ¿cierto? Ya. A ver si me hace un enlace de eso. Entonces voy a pasar, son una serie amplia de imágenes que voy a pasar rápidamente, después tal vez detenerme en algunas en particular. La primera parte será un poco el contexto regional y todo el hilo conductor es debatir con ustedes sobre la coyuntura actual, en particular suramericana, con la discusión que hay sobre si estamos a un fin de ciclo. O sea, hay un debate ya muy intenso desde hace 2 años. Primero se puede hablar de un ciclo progresista, un nacional popular, o algunos dicen populista. ¿En qué sentido y en qué sentido estamos frente a un fenómeno de reflujo o incluso en algunos casos abiertamente de retornos, ¿no?, de las derechas neoliberales? Y frente a este escenario, ¿por qué vuelven las derechas neoliberales? Y cuál es la situación sobre todo de los movimientos populares de las izquierdas anticapitalistas y radicales. Un poco eso la propuesta. Bueno, un mapa, obviamente. Este mapa sirve para recordar la gran diversidad en realidad de América Latina. La idea misma de América Latina incluso la podíamos, lo vamos a hacer acá, pero es un problema en sí, digamos. Habría que hablar de Indo, Afro, América Latina para acercarse un poquito más a la realidad, y eso queda mucho por desarrollar. 33 países, más de 500 millones de personas. No sé, entre la realidad de hondureña y, no sé, Argentina hay muchas diferencias, etc. O entre la realidad económica de Brasil y de Cuba, obviamente, inmensas diferencias. Aquí tenemos la riqueza nacional. Pueden ver también el gap, ¿no?, la distancia entre Haití, por ejemplo, y Brasil, obviamente. Entonces no pretendo aquí cubrir el conjunto del continente, pero en particular desarrollar sobre dónde se ha hablado de un giro a la izquierda, o nacional popular, o post-neoliberal, o populista de izquierda. Ya pueden ver la dificultad que tenemos en caracterizar los procesos. Y en particular, obviamente, en Ecuador, Bolivia y Venezuela. Este gráfico también muestra la coyuntura obviamente muy compleja que está viviendo el conjunto del continente, el impacto de la crisis capitalista del 2007-2008. Un tiempo se ha hablado de un posible desfase o incluso la posibilidad que América Latina iba a aguantar
mejor la crisis mundial por sus reservas en materia prima, en recursos, pero finalmente la crisis pegó igual, pegó con cierto desfase, pero pegó fuertemente. Si no me pongo acá. A ver si pueden volver en esto. Pueden ver también que los países del eje, entre comillas, vamos a decir, progresista, la mayoría, Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, 4 países muy importantes, los 4 vivieron un periodo de, no solamente de deflación, pero abiertamente de recesión. En el caso venezolano, obviamente, es, la crisis económica es muy profunda. Y la gran excepción en ese eje progresista es Bolivia. Volveremos sobre el caso. Pero podemos ver ya que las condiciones para enfrentar la crisis mundial y de acumulación de capital, hay una gran variedad incluso dentro de los países llamados progresistas. Entre Bolivia y Venezuela está muy claro. Bolivia ha sido calificado por el FMI como el mejor alumno de América Latina, por ejemplo, con reservas, algunos dicen el buen padre de familia, porque Bolivia ha acumulado una cantidad de divisas totalmente, muy impresionante. Obviamente sabemos que estas cifras tampoco dicen mucho en relación a desigualdades sociales, relación de clase o crecimiento y poder adquisitivo por habitante, son cifras generales. Pero solamente muestra la gran diversidad y este grupo de los 4 en el cual pegó muy fuerte la crisis capitalista mundial. 3 puntos. Primero, yo creo que hablar de la región de América Latina, obviamente hay que volver a la geopolítica, es algo ya que sabemos todos, es esencial. De hecho, en el debate actual que hay sobre la crisis en Venezuela, si algunos siguen los debates que hay entre intelectuales, justamente dentro de los que tienen una visión crítica de los procesos, que hacen balances críticos, que son necesarios, creo yo, a veces nos centramos demasiado en las relaciones de fuerza interna, olvidando que hay un eje central también, que es la relación con el imperialismo. Obviamente es un dato que no es menor. De la geopolítica es esencial, pasaré rápidamente, pero recordando. Después una reflexión un poco general y algunos estudios de caso. Sobre geopolítica y geopolíticas, 3 o 4 elementos. Una primera imagen. Esa foto, no sé si se ve bien, en la reunión de Mar del Plata 2005 en Argentina, donde de cierta manera hubo una inflexión regional muy importante porque el ALCA que mencionaste, Maureen, el gran proyecto imperial de Estados Unidos hacia la región, que era la creación de una área de libre cambio de Alaska hasta Tierra de Fuego, de Canadá hasta Argentina, Chile, fracasó. En 2005, la gran campaña que hubo contra el ALCA y algunos gobiernos que están acá dijeron finalmente no vamos a crear esa inmensa zona de libre cambio que iba a realmente significar un sometimiento de las economías latinoamericanas a los de Estados Unidos. Bueno, acá tienen las figuras, 5 figuras claves del momento en ese eje progresista, entre comillas, Fidel Castro, obviamente, Cuba, Hugo Chávez, Venezuela, Néstor Kirchner, Argentina, Lula da Silva, Brasil y Tabaré Vázquez de Uruguay. Efectivamente, estos gobiernos se pusieron de acuerdo para frenar, ¿no?, el ímpetu de Estados Unidos en la creación del ALCA. Una derrota estratégica que todavía hay que medir, muy profunda. Realmente era el proyecto para los 50 próximos años de Estados Unidos hacia la región. Poder integrar y dominar la zona de libre cambio y libre comercio más grande del mundo. El fracaso de este proyecto significa, digamos, una inflexión, claramente. Significa también nuevas soberanías, nuevas capacidades de resistencias, ¿no?, de gobiernos y movimientos populares, por razones diferentes también, obviamente. Cuando Brasil y Lula resisten al ALCA, esencialmente es también para proteger su propia burguesía.
que tiene intereses regionales. Cuando los movimientos populares resisten al ALCA es porque saben que van a barrer con todo lo que no se fue privatizado, la larga noche neoliberal de los 90. Y a ver si volvemos a la foto anterior, también en ese momento nace la ilusión de la posible alianza de los sures, ¿no? Alianza sur-sur frente al imperialismo, África, Asia, América Latina, y una perspectiva un poco de un regreso de un tercermundismo antiimperialista. Ahora, pasando, obviamente, resumiendo, sabemos que los que anunciaron en este momento que había terminado la dominación de Estados Unidos en la región, que ya por fin América Latina era soberana, libre, independiente. Sabemos que es mucho más complejo que eso, que los Estados Unidos tienen redes de poder y de influencia muy enquistado. Y aquí, por ejemplo, tienen la presencia de las bases militares solamente en América del Sur. Si pusiéramos integrando América Central, ¿no? Y México, serían muchos más puntitos. América Central realmente está dentro de la área de influencia directa de Estados Unidos, el Caribe también, y México está no solamente en la área de influencia, está integrado a la zona de influencia, porque hace parte del Acuerdo de Libre Cambio del Norte. Entonces, para resumir, obviamente el imperialismo todavía tiene una fuerte presencia muy estructurada en América del Sur, a pesar de estas nuevas soberanías. No obstante, por ejemplo, aquí una foto, hubo avances, ¿no? En términos de integración, todos sabemos eso. Los años Chávez, digamos, también fueron años donde el sueño de Bolívar, el sueño de la integración regional, el sueño de nuevas relaciones entre América Latina de manera más autónoma de Estados Unidos avanzaron concretamente. Y eso es un cambio geopolítico muy importante. Hace 15 años atrás no pensábamos que era posible, por ejemplo, crear la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, donde los 33 estados, no importa que sean de derecha, de centro o de izquierda, o su peso económico, integraron una alianza de carácter diplomático, geopolítico, sin los Estados Unidos, sin la OEA, la Organización de los Estados Americanos, creada en el año 66 justamente como contrafuego a la Revolución Cubana. De hecho, Castro decía que la OEA es el ministerio de las colonias, y tenía razón. De hecho, todavía la OEA, no sé si ven el contexto de la crisis venezolana, Luis Almagro, el actual secretario de la OEA, pasa su tiempo pidiendo una intervención de Venezuela a Estados Unidos. Entonces la creación de la CELAC, también, si cambiamos, Maureen, del ALBA, la Alianza Bolivariana, ¿no? Después podemos debatir, ¿no? Es necesario debatir, no voy a insistir, pero son demostración de esa nueva soberanía relativa, de esa nueva autonomía relativa, de esa búsqueda de nuevas independencias regionales. Obviamente hoy día el ALBA está herido de muerte con la crisis venezolana, obviamente la CELAC está cruzada de contradicciones, pero para mostrar, ¿no? Nuevas relaciones de fuerzas regionales. Pasamos. Y dos últimos puntos sobre geopolítica. Obviamente no podemos pensar América Latina hoy sin mencionar el proceso de paz en Colombia, un elemento clave en la región. Colombia, el país esencial en la geopolítica estadounidense, el país aliado más cercano a Estados Unidos, el país donde hay más bases militares, el segundo país del mundo después de Israel en recibir más inversión militar de Estados Unidos, es decir, Colombia es el país del imperialismo en América Latina, pero también es donde hay un proceso de paz que hay que seguir de cerca, patrocinado por Cuba en particular, que demuestra un cambio que va mucho más allá de Colombia. Tampoco desarrollo acá, lo dejo para la conversación. Obviamente la discusión clave es qué paz en Colombia. Una paz neoliberal, una paz para las multinacionales,
Una paz donde los territorios ocupados por la FARC ahora son liberados para extraer recursos. Una paz con justicia social, con reforma agraria, todo lo que se está conversando en La Habana entre la FARC y el gobierno Santos. Y otro elemento clave en la geopolítica es lo siguiente. Bueno, aquí Colombia, pasamos. En la nueva relación bilateral que intentó iniciar de manera muy tímida Obama con Cuba, que Trump obviamente no tiene ningún interés en profundizar, aunque veremos porque hace tanto zigzag en su política internacional que no podemos saber, pero también esta imagen hay que realmente reinsertarla en la historia del siglo XX. Es una imagen que muestra también un cambio bastante importante en la visión que tenemos que tener de América Latina. Es decir, Raúl Castro y Obama, que finalmente sí se juntaron en una cumbre muy importante en América Latina y se dieron la mano, conversaron y en ese momento también abrieron la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas. El bloqueo contra Cuba sigue, el asedio hacia Cuba sigue, las relaciones de enfrentamiento siguen, pero ya se han abierto embajadas, ya se han abierto nuevas posibilidades comerciales y la inteligencia de Obama fue lo que no logramos hacer por el asedio desde el año 62, lo vamos a lograr gracias al mercado, gracias a la liberalización de los intercambios. Y gracias también a las grandes contradicciones internas en Cuba, obviamente, entre burocracia, mercado, etc. Esta imagen me gusta porque le había dicho a Raúl Castro, cuidado, lo que todos los presidentes de Estados Unidos, ¿qué hacen cuando van a ver un país sometido? En la foto te hacen eso, para mostrar quién es el jefe. Cuando lo intentó hacer Obama, Castro le agarró la mano y la tuvo así durante como 1, 2, 3 minutos. Finalmente se está muerto de la risa Obama. Y no logró ponerle la mano en el hombro. Esta relación tensa, digamos, es interesante también para mostrar esta nueva relación bilateral Cuba-Estados Unidos. Y terminando, la geopolítica, lo que mencionó Maureen, China, obviamente. Es decir, seguimos con una visión del imperialismo del siglo XX, no entendimos el gran cambio geopolítico mundial, obviamente. El primer socio comercial de Brasil, de México, de Chile, ya no es Estados Unidos, es China. Cuando tenemos el esquema, ¿no?, del imperialismo del siglo XX, obviamente Estados Unidos domina toda América Latina. Eso ya ha cambiado totalmente. China hoy día es una potencia comercial para gigantes como Brasil, es el primer socio comercial. Para Chile también, que es normalmente el país que más está orientado hacia Estados Unidos. Para México, que tiene un acuerdo directo de integración con Estados Unidos, también China llega dentro de las primeras fuerzas. China ya es un actor, también dejo para el debate de si es un imperialismo, de qué tipo de imperialismo. Obviamente no tiene bases militares, es un cambio, es una diferencia, ¿no?, muy importante con Estados Unidos, pero económicamente es un actor que participa del extractivismo, del saqueo de recursos, de control de tierra, de control de maniobra, etcétera, etcétera. Bueno, dejo eso para como escenario geopolítico. Ahora sí vamos al tema de la discusión sobre el fin de ciclo. Yo puse punto de interrogación, como pueden ver, porque yo creo que ya esta discusión incluso está superada. Es decir, no entremos en saber si es un fin de ciclo, un reflujo, un retorno. Lo que sí hay agotamiento, ¿no?, de experiencias claramente gubernamentales, algunos reflujos que son mucho más profundos que otros. En Brasil, con un golpe de Estado institucional, el retorno de la derecha. En Argentina, donde el kirchnerismo, ¿no?, el peronismo de izquierda perdió las elecciones claramente. O de descomposición, como en Venezuela. En otros casos, como en Bolivia, vemos la variedad de la experiencia. El gobierno de Evo Morales sigue siendo bastante consolidado, a pesar de derrotas electorales. Lo que recordó Maureen es esencial, no voy a desarrollar, pero si volvemos a pensar el periodo, la época, el siglo, como queramos,
2010, algunos dicen las 10 gloriosas, que fueron un periodo de giro a la izquierda, entre comillas, gobiernos, digamos, progresistas que ganan las elecciones, precio de la materia prima muy alta, comienzan políticas de distribución de esta renta de recursos. Todo eso y la llegada de estos gobiernos tipo Evo Morales, incluso Kirchner en Argentina, fue producto de grandes luchas en Corea, en Ecuador, de grandes luchas sociales en los 90. El movimiento indígena, que fue mencionado, es esencial. Es decir, en la larga noche neoliberal de los 90, el movimiento indígena estuvo realmente en la vanguardia, entre comillas, de esas luchas para cuestionar el modelo, porque se enfrentaban directamente desde sus territorios a las multinacionales. Es decir, el nudo central de la acumulación por desposesión, ¿no?, del neoliberalismo en América Latina. Aquí tenían una batalla campal durante la guerra del agua en La Paz, en Bolivia. Bueno, pues en un solo ejemplo, podemos desarrollar muchísimos más, obviamente. Guerra del gas y del agua por los recursos en el centro de la lucha social de los 90, los recursos en el centro de las contradicciones de los progresismos actualmente. O sea, volvemos a qué hacemos con la materia prima, qué hacemos con los recursos, quién lo controla, las multinacionales, el Estado u los pueblos, qué tipo de organización comunitaria, etc. Pasando, aquí, bueno, también lo dijo Maurín, son de grandes movilizaciones en Argentina. ¿Se acuerdan tal vez de que se vayan todos después del derrumbe total del 2001, donde se había los años Menem, ¿no? Habían dolarizado toda la economía argentina, abierto al gran capital, a la deuda externa, y en el momento que había que pagar la deuda que hicieron los bancos y el gobierno, corralito. Ustedes tienen algunos ahorros en el banco, bueno, nosotros lo tomamos y vamos a pagar la deuda externa con eso. De la clase media, obviamente, incluso empobrecida, salió a la calle diciendo que se vayan todos, y finalmente con el apoyo de los sectores trabajadores sin trabajo, los piqueteros y muchos otros. Otro ejemplo. El salto, ya dimos un salto, ¿no?, de imágenes, pero también de periodo. Esas dinámicas de impugnación, o algunos hablan de emergencia plebeya, por ejemplo en Bolivia, donde el sujeto social que emerge en este momento no es un sujeto social que a veces buscamos, no sé, el sujeto, ¿no?, del cambio social. En América Latina en particular, pero en muchos otros lados, en estos años, el sujeto de emergencia, de impugnación del neoliberalismo, de las élites, de los partidos tradicionales, fue multiclasista y también multipopular, podemos decir, o plebeyo, como dicen algunos. Es decir, habían trabajadores con o sin trabajo, habían mujeres dueñas de casa o trabajadoras, habían clase media con o sin diploma, etcétera, etcétera. Este sujeto que emerge urbano, pero también campesino indígena, según las configuraciones, es el que de cierta manera va a empujar políticamente la emergencia de nuevas fuerzas que salen de este ciclo. Evo Morales es el mejor ejemplo en este sentido, de empuje desde abajo, creación del movimiento del socialismo, el MAS, y finalmente la victoria de Evo, que encarna en este momento la figura campesina indígena, casi perfectamente. En términos sociológicos, bueno, a muchos sociólogos les encanta la imagen, porque realmente parte de la lucha de la guerra del gas y del agua, se conforma una nueva fuerza política. Esta nueva fuerza política comienza a disputar elecciones locales, y finalmente el parlamento, y finalmente la presidencial, y termina ganando la presidencial. Y ahora estamos a más de 10 años de gobierno Evo, es decir, el gobierno más longevo de la historia de la República Boliviana, desde la independencia. En el siglo XX en Bolivia hay más de 50 golpes de Estado. Entonces, realmente cambiamos de periodo, la llegada de estas nuevas fuerzas que se crean por fuera de los sistemas de partidos tradicionales, por fuera del sistema de partidos de las clases dominantes, de la burguesía y oligarquía locales, también logran capturar de cierta manera el Estado, o controlar el Estado parcialmente, no todo el Estado profundo todavía no lo controlan, y estabilizar institucionalmente lo que emergió socialmente.
para decirlo de alguna manera, ¿no? Obviamente, si tomamos otros casos, cada experiencia nacional popular o populista de izquierda o progresista, etcétera, es diferente. Bueno, veremos los casos después. Pero aquí tenemos lo que a veces representa para algunos el eje, digamos, más radical, de cierta manera, con muchas contradicciones, y volveremos sobre estas contradicciones. Incluso su discurso antiimperialista en muchos casos se contradice con sus políticas económicas. Lo que muy bien dijo Maurín, y volveremos a Álvaro García Linera, es que en ese momento, y más pasa el tiempo, más se confirma, es que estas fuerzas que llegan al gobierno, digamos post-neoliberales, que proponen por lo menos claramente un retorno del Estado, efectivamente el Estado vuelve a ser un actor importante, que propone políticas hacia los más pobres, de redistribución, que logran revertir el periodo de ascenso de la pobreza. Estos años 2010 son años de reducción drástica del nivel de pobreza en América Latina. Eso las cifras hablan por sí mismas. En muchos países se reducen por 2. En Ecuador, en Bolivia, en Venezuela se dividió por 2 la pobreza y la extrema pobreza. También de mejor acceso a la salud, de construcción de infraestructuras. El mejor ejemplo en este caso de Ecuador, donde construyeron autopistas maravillosas, más modernas que en Francia, hospitales, aeropuertos, puertos. Estos avances también son un momento de normalización capitalista, de cierta manera. Como lo dijo Cristina Kirchner, queremos volver a un capitalismo normal, después de la grande crisis de los 2001, por ejemplo. O sea, ahí está la discusión en el momento de caracterizar estos procesos. Son procesos de estabilización de la acumulación de capital, de reinstalación, de modernización de la acumulación de capital en la región, y al mismo tiempo de respuesta a las demandas sociales que emergieron en estos años, y son procesos post-neoliberales con perspectivas, digamos, de transformación radical. Ya en estos años el debate está, por ejemplo, muy fuertemente en Ecuador, donde algunos compañeros de la izquierda crítica ecuatoriana hablan incluso de restauración conservadora, del caso de Corea, donde el coreísmo comienza a tener una relación tensa, incluso de represión hacia el movimiento indígena, etc. Volveré sobre el caso. García Linera, el vice boliviano, él nos dice, no, son tensiones creativas. Estas tensiones Estado-movimiento. Estas tensiones entre acumulación de capital y redistribución del Estado. Son las tensiones creativas de las revoluciones latinoamericanas. Entonces, García Linera intenta justificar también, obviamente, como vice, lo que aparecen más bien como reflujos, contradicciones, incluso en algunos casos claras regresiones, donde el Estado coopta los movimientos y cuando no lo puede cooptar, lo reprime. Se ha visto claramente en el caso argentino. Una de las contradicciones centrales que mencionó Maurín, yo creo que tiene que estar en el centro de los debates, es todo el debate en torno al extractivismo. Es decir, de nuevo, ¿qué hacer con los recursos de América Latina? ¿Hasta qué punto la extracción de recursos, incluso en los países progresistas, sirven para la reducción de la pobreza? Que sí, insisto, existió, pero también en este periodo de crecimiento de los commodities, de la materia prima, hubo reducción de la pobreza en los países neoliberales. Hay que verlo también. ¿Hasta qué punto esta acumulación por desposesión, si retomamos el concepto ya muy difundido de David Herve, sirve directamente en los canales de acumulación de capital del norte, de las grandes multinacionales? Yo creo que en gran medida es el caso. Y sobre todo la pregunta del millón, que obviamente también plantean los movimientos allá, las izquierdas, incluso dentro de los gobiernos progresistas, ¿cómo hacemos para salir del extractivismo?
cuál es la transición ecosocialista, yo podría decir, pero ellos pueden decir la perspectiva del buen vivir, cómo salimos de este saqueo, que es un saqueo obviamente que viene de la época colonial, incluso si lo miramos en clave histórica. Obviamente es una estructura de dependencia que tiene siglos, pero no es la misma. El neoliberalismo trastocó también, transformó las formas de saqueo y de dependencia. Pero la gran paradoja, si pasamos, es que esa neodependencia, algunos economistas como Pierre Salamá hablan de reprimarización de la economía latinoamericana, es decir, donde el sector primario tiene cada vez más peso en la acumulación de capital, es decir, agrobusiness, minería, energía, etc. Esta reprimarización justamente es un elemento regresivo en la perspectiva de transformación de las estructuras sociales. El agrobusiness durante los años Lula creció como nunca. La presencia de Monsanto está más presente que nunca en los años del Partido de los Trabajadores. La reforma agraria ha sido totalmente olvidada por el PT. Lo que ha sido privilegiado finalmente es la alianza con grandes sectores de la burguesía brasileña. Y uno de los aspectos más, digamos, extremos, regresivos de esa estrategia de acumulación por disposición son la criminalización de los movimientos socioambientales, indígenas y todos los que defienden los territorios en lucha frente a las multinacionales. Ojo, no estoy diciendo que América Latina o incluso un pequeño país dependiente como Bolivia puede salir del extractivismo así, porque quieren. Obviamente son transformaciones que van a durar de décadas, incluso tal vez en una perspectiva mucho más que décadas. Obviamente necesitan alianzas regionales, obviamente necesitan solidaridad internacionales, obviamente el norte tiene una deuda ecológica con los países del sur, etc. No estoy diciendo que sea fácil, que eso ya, pensar que salimos así, nosotros tenemos que demostrar que somos capaces de salir del capitalismo, por ejemplo. Aún más un pequeño país periférico dependiente, aún más es difícil salir de estos modelos de dependencia. Pero aspectos realmente que muestran esa tensión, ¿no?, entre gobiernos nacional populares, incluso los que a veces calificados más radicales, es, por ejemplo, la criminalización del pueblo Shuar en Ecuador por parte del gobierno Correa. Si pasamos a otro ejemplo, en el caso ya que ni siquiera ya está fuera del ámbito, yo creo, progresista, es el caso del gobierno Humala, que algunos calificaron como nacional progresista un tiempo, que realmente estuvo a disposición de las grandes multinacionales mineras. En este caso es la empresa Yanacocha, que tiene proyectos de extracción minera de lo más importante en América del Sur, y que se enfrentó a una resistencia en Conga impresionante de las comunidades indígenas. Se citó el ejemplo central también de las luchas campesinas indígenas, por ejemplo en Honduras, y también con niveles de represión tremendos. La muerte de Berta Cáceres es simbólica de muchas otras muertes mucho más anónimas. Termino porque yo creo que estoy un poco largo, pero mencionando algunos casos que voy a pasar. Tal vez iré hacia Venezuela de manera prioritaria, pero pasemos. Brasil. Nosotros como izquierda, sobre todo por la historia de nuestra corriente, ¿no?, a nivel internacional, todavía es necesario sacar lecciones de lo que fue la experiencia del Partido de los Trabajadores, es indispensable. Ya lo hemos hecho, pero yo creo que no hasta el fondo. Si vemos los niveles de alianza del PT con los sectores dominantes, con las multinacionales, con el agrobusiness, la extensión de la frontera incluso agrícola sobre la selva amazónica, y tal vez lo que grafica un poco todo eso en los niveles de corrupción.
Obviamente los niveles de corrupción efectivamente impactaron fuertemente los sectores centro-derecha y la derecha brasileña, pero también el PT. Hay cuadros del PT ya que están en la cárcel, se está investigando qué pasó concretamente con Lula. Y las clases dominantes, las derechas, los sectores evangélicos, reaccionarios, las famosas 3B, ¿no?, en el Congreso brasileño, que son Bala, Buey y el sector militar, el sector del agrobusiness y el sector de la Biblia, evangélicos, estos tres poderes fácticos, ¿no?, de la reacción en Brasil. Ellos no dejaron pasar ninguna. Cuando vieron que se podía hacer caer Dilma Rousseff a través de estos, de la encuesta de Lavallato sobre la corrupción, obviamente ellos movilizaron incluso hasta en la calle por los descontentos que hay en Brasil. Bueno, este golpe institucional que hubo, este impeachment forzado, donde se forzaron hasta la institucionalidad brasileña, también es producto de las debilidades propias del PT. Recordemos que los que terminaron acusando a Dilma eran los aliados de derecha del PT. El PT gobernaba con la derecha durante los años Lula y Dilma, para tener coaliciones en el Parlamento, y el vicepresidente se transformó en el presidente golpista, si queremos. Ahí saquemos lecciones, como cuando la izquierda se alia con sus enemigos, bueno, los enemigos en un entrenador le dan el palo. Hoy día mismo, no sé si vieron, la bolsa de Sao Paulo cayó 10%, tuvieron que cerrar la bolsa porque Temer, el presidente actual, salido del impeachment, del golpe institucional, ahora se sabe que él, en todos los casos, Petrobras, Odebrecht, la multinacional de la construcción que corrompió con más de 300 millones de dólares a varios políticos brasileños, pero también en 12 países del mundo, 8 en América Latina, que Temer, el actual presidente, hizo una maniobra para sobornar el ex presidente de la Asamblea Nacional, que hoy día está en la cárcel, que es él que participó en el impeachment de Dilma. Y le dijo, por favor, ahora cállate, Odebrecht te va a seguir pagando, pero cállate porque no tienes que sacar los trapos sucios nuestros. Había que cagarlos a ellos, que nosotros ahora estamos en el poder, no hay que sacarlo. Y filtró, y ahora está acusado el mismo Temer, de nuevo, de corrupción, soborno, en el caso de Odebrecht. Todo el sistema político brasileño ha sido impregnado por esas prácticas de grandes multinacionales públicas, Petrobras, o privadas, Odebrecht. Eso muestra también una lección que hace la izquierda cuando llega a la cabeza de estados que están totalmente impregnados por la corrupción. Cómo transformar radicalmente el Estado o romper estos estados burgueses o dominantes. Bueno, vamos pasando. Argentina, chao, Cristina, perdió la elección, llegó una derecha neoliberal, pasamos, que presentó un marketing nuevo, pero abajo son los mismos, son neoliberales de combate, que anunciaron desregulación, privatizaciones, se despidieron, se terminó con el contrato de más de 120.000 empleados públicos. Realmente una derecha de combate. Es un poco un Macron, si quieren, argentino, ¿no? Macron también en Francia apareció como aparece, así como un nuevo cambio, qué sé yo, pero su programa es de desregulación de combates también. ¿Cómo hacer para resistir a ese revés? Algunos dicen, no, que Cristina tiene que volver al poder. Eso no es sacar el balance crítico justamente de lo que significó el kirchnerismo en el poder. La cooptación, pero también alianzas permanentes con los sectores dominantes de la sociedad. Pasamos. La buena noticia es que el pueblo argentino, el movimiento social argentino, tiene gran capacidad de resistencia, sindicatos clasistas combativos, una izquierda radical también organizada y que ya está resistiendo al gobierno de Macri, que obviamente es un mal muy fuerte que tienen que enfrentar, porque es como la seocracia, como dicen, es decir, es directamente con Cristina tenían que mediar.
Es decir, el peronismo no es directamente la representación de la burguesía en Argentina. Es la representación, como es el populismo, de una mediación entre clases sociales. Al contrario, Macri, él es el representante directo del capital en el gobierno. Él mismo es un empresario y su padre uno de los más grandes empresarios del país. Bueno, pasamos. Y termino con eso. Obviamente la discusión, nuestro debate, tiene que ver con en qué estamos en Venezuela. Yo creo que Venezuela es el que más polarizó la discusión sobre el giro, ¿no? O la transformación. Es la experiencia que más encarnó de cierta manera la renovación de la idea, por lo menos del socialismo del siglo XXI, con todas sus contradicciones y la distancia entre ideas y prácticas. Hugo Chávez también fue el movimiento nacional popular que más se enfrentó al imperialismo, que más propuso formas de participación desde abajo, los consejos comunales, las cooperativas, los consejos de tierra, etc. El que más también en un momento dado, ¿no? Ese cambio, ese viento de cambio en América Latina, repolitizó una sociedad donde históricamente gobernaba una élite del 5% y el 95% estaba totalmente marginado en los procesos políticos, donde la renta petrolera estaba totalmente captada por esa élite oligárquica. Entonces la llegada de ese líder carismático obviamente polarizó muchísimo en Venezuela y por fuera de Venezuela a nivel continental. El discurso sobre el bolivarismo, el bolivarianismo, la integración regional, que ya mencioné en la introducción. El movimiento que da Chávez desde una tercera vía, digamos, reformista o neokeynesiana hacia los discursos sobre el socialismo del siglo XXI después del golpe de Estado de abril 2002, el enfrentamiento o los roces permanentes que tuvo con las clases dominantes, pero también con Estados Unidos, eso no lo podemos dejar de lado. Obviamente el golpe de abril 2002 es un golpe apoyado directamente por Washington. Y Washington no apoya el golpe de Estado porque así nomás. Pensaron que Chávez era un problema para los intereses de Estados Unidos en la región. Obviamente el hecho de estar sentado en la mayor reserva de petróleo del mundo explica algunas cosas. Obviamente cuando Chávez empezó a decir hay que nacionalizar unas empresas, que retomar el control del petróleo, ojalá haya formas de poder popular, eso también. Obviamente con muchas contradicciones, voy a volver sobre el tema, pero quiero decir, hay que resituar el impulso, el proceso, ¿no? Fue un proceso largo de 17 años, con avances, retrocesos, con burocracia, con boliburguesía, con corrupción, con un modelo rentista que está todavía muy presente, pero también con una dinámica política de participación, de politización desde abajo, que explica hasta qué punto polarizó la experiencia venezolana. Pasando. Bueno, ahí está la discusión. Si queremos discutir de nacional populismo, de dinámica de populismo de izquierda o de post-neoliberalismo, hay que conversar de Venezuela, obviamente. De relación entre un hiperpresidente carismático y un pueblo movilizado, hay que ver qué pasa en Venezuela. ¿Y ahora en qué estamos? El estado de crisis actual es realmente muy profundo. Bueno, yo suelo hablar ahora de descomposición, incluso desde arriba. La dependencia hacia el petróleo, la maldición de la abundancia, como dice Acosta, es una maldición que afecta a todos, izquierdas incluidas, a todas las capas sociales, proletariado incluido, que permea el tipo de relación de conformación social en un país tan rentista como Venezuela. Pero la gran maldición es que 17 años de chavismo o de experiencia bolivariana no cambiaron las condiciones de esa dependencia. No hubo posibilidad, no se pudo, no se hizo, no hubo diversificación económica. Las alianzas con los sectores de la burguesía se transformaron en boliburguesía. El control del cambio se transformó en un gigante mercado negro, en corrupción, en nepotismo. Entonces, ahí está la
dificultad, ¿no?, de la transformación real del modelo rentista. Como dice Edgardo Lander, hubo implosión incluso del modelo rentista y del Estado mismo. La idea del Estado comunal, la idea de los consejos comunales, era una respuesta a esa dificultad. Pero desgraciadamente estas formas emergentes de abajo siguieron una razón vertical al Estado, muy dependiente incluso de redes o clientelas políticas. Lo que explica de cierta manera el estado de la crisis hoy obviamente es el derrumbe del precio del barril. Gobernar con un barril a $100 no es lo mismo que gobernar con un barril a $30 cuando era el gobierno de Venezuela, obviamente. Pero recordemos que cuando llega el gobierno Chávez, el barril está aún más bajo, está a $15. Entonces no es imposible, digamos. Lo otro es, hay una insurrección desde la calle, una insurrección, incluso una derecha insurreccional en Venezuela. Hay un sector de la oposición de Venezuela que hoy día controla el Parlamento, recordemos que ganaron el Parlamento, que todavía están con la idea que hay que hay que sacar el gobierno Maduro por la fuerza si fuese necesario. Entonces, efectivamente en Venezuela hay una situación de caos en la calle, de muertes, decenas de muertos, de violencia que está siendo alimentada por un sector insurreccional de la derecha, pero también por grupos, los colectivos chavistas, que ellos quieren ir al choque. De hecho, la mayoría de las muertes están por fuera del conflicto político, eso es lo más trágico. La mayoría de los muertos son por saqueos y tentativas de robar comida. El hambre también es responsable de muertos actualmente en Caracas. Y eso es el drama de cierta manera. La penuria alimentaria, el hecho que ya muchos jóvenes estén detrás de la oposición neoliberal, proimperialista, el hecho que grandes barrios populares como Petare, por ejemplo, el más grande barrio popular de América Latina, si analizamos el voto, hoy día la mayoría de Petare vota en contra del chavismo. Es decir, el chavismo ya perdió una parte de lo que era históricamente el chavismo popular. Sus bases populares, que era la gasolina, ¿no?, de la Federación Nacional Popular, obviamente. Si Maduro pospuso las elecciones de diciembre de 2016 a gobernadores, es porque piensan que van a perder. Y yo creo que van a perder. Si hay elecciones hoy día nacionales en Venezuela, el madurismo será minoría. También porque hay una situación de caos, obviamente. Pero las respuestas que da Maduro a la crisis es más crisis y más decomposición. Eso explica la posición de grupos que conocemos muy bien acá, como Marea Socialista, que denuncian hoy día al gobierno Maduro como realmente reaccionario, que denuncian el abandono de la perspectiva inicial, digamos, de una participación real, de transformación. Y termino con eso, algo que grafica este estado es el proyecto de ajuste estructural que está dando el gobierno Maduro con el proyecto, no sé si han visto, del eje minero del Orinoco, donde 12% del territorio de Venezuela va a ser entregado a multinacionales, 12% del territorio. Todo el eje de la franja del Orinoco a multinacionales mineras, en alianzas con los militares y el Estado, supuestamente para salir de la crisis. Pero en esta condición, las comunidades indígenas, grandes partes de los territorios, dicen, ¿y nosotros? ¿Quién nos consultó? Entonces, una situación realmente muy compleja. El gobierno Maduro anunció una posible asamblea constituyente para intentar dar una respuesta política. Yo creo que hay que dar respuestas políticas a ese caos, porque si no va hacia una insurrección. Y si ven la posición de Luis Almagro de la OEA, ellos lo único que esperan es eso, poder justificar una intervención en Venezuela para terminar con eso. Bueno, se lo dejo para el debate. Y pasamos, conclusión, bueno, pasamos porque va a ser muy largo, podemos hablar de Bolivia, muy interesante el caso boliviano porque es un contraste muy grande con Venezuela en términos de estabilidad, de crecimiento económico, aunque hayan perdido el último referéndum,
pero también hay elementos comunes de liderazgo carismático muy fuerte, verticalidad como movimiento, enfrentamiento con algunos sectores sindicales indígenas. El caso más penoso también lo dejo para el debate, Nicaragua, realmente la encarnación de lo que puede ser un transformismo progresista reaccionario, podemos decir, no sé cómo calificarlo. Como el populismo también puede encarnar una relación totalmente regresiva a la política, una mafia del poder hoy día. Lo que fue el comandante sandinista hoy día es la sombra, la encarnación digamos, de un poder autocrático, aunque también con una relación con sectores populares, no estoy negando, aunque con programas sociales que le permite redes clientelares. ¿Pasamos? Ortega en contra del aborto, aliado con la iglesia más reaccionaria, promulgando y firmando el TLC con Estados Unidos. Ese es el orteguismo hoy día. Yo creo que hay que hablar de orteguismo, de hecho, como lo hacen los sandinistas críticos. Conclusión, para no ser tan negativo, obviamente, aunque tal vez lo he sido un poco mucho, pasemos. Quería hablar de emancipación y construcción. Hay muchas en realidad. Bueno, acá sacamos un libro colectivo que intenta volver sobre toda la experimentación que todavía está emergiendo en ebullición social en la base de América Latina, que es muchísima. No mencioné ni hablé del caso chileno, pero hay movimientos sociales muy activos, hay experimentación de autogestión territorial, autogestión de medios comunitarios, ocupación y en Uruguay, por ejemplo, experiencia de empresas recuperadas que están bajo el control de sus trabajadores. O sea, hay mucha experimentación que hace ver que el escenario no está cerrado, obviamente. Hay poderes fácticos, hay represión, hay violencia. Si miramos México, muy fuerte el nivel de violencia en México. ¿Pasamos? Por ejemplo, este mapa vuelve sobre esas miles de experiencias locales que hay en América Latina, que son muchas. Aquí puse 3-4 imágenes para graficarlo. Yo creo que uno, el feminismo popular, el movimiento de mujeres. Está, bueno, no me gusta la palabra vanguardia, pero está... es un motor, digamos, es un motor de las luchas actuales. Lo han visto seguramente con Ni Una Menos, que partió de Argentina y se transformó en un movimiento mundial, incluso de huelga, no solamente del Día de los Derechos de las Mujeres, de huelga de las mujeres. Eso es muy interesante. Trabajadoras en la casa o trabajadoras en la empresa. Y partió, recordemos, también de una nueva experiencia de asesinato y femicidio. Una joven de Argentina que fue violada y después la destrozaron físicamente y la mataron. De ahí partió Ni Una Menos, pero este movimiento feminista radical, feminista popular, hay un debate también. Movimiento de mujeres es una de las esperanzas, yo creo, de la posibilidad de resistencias actualmente en América Latina, porque denuncia el capitalismo, el neoliberalismo y el patriarcado, y lo une diciendo: sin patriarcado no hay capitalismo y no hay neoliberalismo, y sin neoliberalismo así. O sea, es un conjunto. Bueno, no, me equivoqué, porque incluso si acabamos con el neoliberalismo, seguramente el patriarcado va a seguir, o sea, la lucha sigue. El movimiento de campesinos y de los sin tierra, por ejemplo, el MST en Brasil es un ejemplo, Vía Campesina también, la reivindicación de la agroecología, de reformas agrarias radicales, cuestionando a ese modelo del agrobusiness, es un elemento de resistencia muy fuerte en América Central, en México y en Brasil. Con todas las contradicciones también del MST, de su dirección, que a veces está más con el PT que con los propios campesinos, pero es otro tema. Los trabajadores y los sindicalistas, también hay un sindicalismo combativo en América Latina, que necesita solidaridad internacional. En este caso, de una minera, La Escondida, una de las más grandes minera privada de cobre del mundo, que estuvo en huelga durante más de un mes, frente a una de las más grandes multinacionales del mundo también.
Y finalmente ganaron, parcialmente, pero ganaron. O sea, hay un sindicalismo combativo y si abandonamos la contradicción capital-trabajo, yo creo que abandonamos también gran parte de la resistencia en América Latina. Y las esperanzas, dos imágenes, terminé, lo prometo. El zapatismo, que algunos creían, habían enterado, ¿no? La discusión sobre cambiar el mundo sin tomar el poder, pasó a ser cambiar el mundo desde el gobierno, desde el Estado, con las victorias impresionantes electorales. Y ahora que vemos el reflujo de las contradicciones, bueno, tal vez podamos volver a los zapatistas de cierta manera. Es una imagen, pero los zapatistas por lo menos efectivamente no lograron cambiar México, país, pero sí lograron cambiar profundamente, localmente en sus territorios, la forma de gobernar, con los caracoles, con la rotatividad de los mandos, con la paridad exacta. Entonces yo creo que tienen mucho que enseñar todavía. Cuando muy rápidamente habíamos dicho, no, ahora el momento es tomarse las elecciones y el gobierno. Y los zapatistas, ellos mantuvieron la idea de abajo a la izquierda. Pero la buena noticia es que también ellos hicieron su camino y ahora, si vuelves atrás, tienen la propuesta de presentar una mujer indígena en las próximas elecciones en México. Entonces, ellos de cierta manera también fueron procesando muchas experiencias. No para ganar la presidencial, no les interesa, pero para disputar hegemonía, disputar sentidos comunes, hallarse con otros sectores anticapitalistas de México. Y termino con todo el gran nutrido que nos da América Latina, los movimientos indígenas en particular, sobre la discusión sobre el buen vivir. Nosotros que desde acá reivindicamos el ecosocialismo, de cierta manera tenemos que estar en conversación permanente con estos movimientos que sí nos hablan del buen vivir. Hay muchas formas de reivindicar el buen vivir. El vicepresidente Garzonera reivindica el buen vivir, Rafael Correa también. Y movimientos que enfrentan Correa y Evo también reivindican otro buen vivir, desde abajo, radical, comunitario, muy a menudo sin el Estado incluso. Entonces, esta conversación, este debate sobre ecosocialismo y buen vivir, yo creo que tiene mucho que enseñarnos en nuestra discusión estratégica sobre la construcción justamente de emancipación y construcción, pero que sí tenga un enfoque directamente político, estratégico, que no abandone la lucha por romper el Estado, pero tampoco que abandone la construcción desde abajo, desde la autonomía, la autoorganización. Eso. Muchas gracias.